Bueno, seguramente todavía no se conectan por algún problema técnico, seguramente. Así que vamos a dar unos minutitos a que se puedan conectar y, bueno, de alguna otra manera, bueno, pues, esperar a que estén listos en línea. Ojalá y les vaya bien en su examen, ojalá y las calificaciones sean muy buenas. Así que, bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Vale? Mm. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Parece que hay algunos problemas técnicos. Seguramente la fecha es difícil, atendiendo a que, bueno, pues es Día del Padre y a lo mejor andan celebrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a apurarnos. Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a ver nuestro tema. El día de hoy no voy a hacer la presentación en grande porque, bueno, de alguna otra manera vamos a trabajar sobre de la aplicación o sobre el software de PowerPoint, que repito, no es el único, no hay otros softwares que pueden trabajar representaciones, ¿no? Y que, bueno, y son igual de eficientes, ¿no? Ya aquí, como lo he repetido en estos casos, ya depende mucho de el contexto de la información que tú quieras ofrecer, la cantidad de personas a las cuales vas a llegar, depende mucho incluso pequeños detalles, ¿no? O grandes detalles, como sería el, el proyector que vas a utilizar, el área donde vas a exponer, el audio que tú vas a tener. Todos estos factores son relevantes en el momento que nosotros hacemos una presentación y que, bueno, pues de alguna otra manera captan la atención del, del escuchante, del oyente, ¿no? Y de la persona que a lo mejor está en curso o está en una conferencia o está en una clase. Entonces, el día de hoy no, dejen subo esto. Vamos a hablar del software de presentación y graficación, ¿no? Esto recuerden que es parte del tema número 3 en su parte número 2, ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera tomamos la decisión de extendernos en este punto, porque bueno, pues para nosotros es importante hacer esta forma de clases y al mismo tiempo, bueno, pues eh, lo utilizamos muchísimo y consideramos que es una buena forma de que los alumnos se lleven algo de información. Entonces, en ese sentido, por eso decidimos tener doble sesión de este tema, aunque bueno, pues aquí ya se termina, para cumplir con el calendario de tiempo, ¿no? Y bueno, primero que nada, hablaríamos de lo que son los cambios de diseño a partir del diseño maestro, ¿no? Y el diseño maestro, o conocido como el slide, es un método pues muy utilizable. De hecho, es un método que nos facilita muchísimo los componentes sobre los cuales nosotros estamos trabajando. Y también, bueno, tenemos que decirlo, es una guía para aquellas personas que van iniciando en el conocimiento o en la aplicación de PowerPoint. Sí, es necesario comentar que, bueno, la aplicación, como todas las de Office, requieren su investigación. ¿Y a qué me refiero con la investigación? Que pues vean para qué sirve tal botón, para qué sirve tal función, para qué sirve tal ventana. O sea, tienen que ahí como que interactuar mucho con todo el entorno de la aplicación para ver qué opciones les da y qué opciones les convienen a partir de lo que estén buscando, ¿no? Y entonces, eh,
cuando hablamos que para cambiar el diseño de una diapositiva a partir del slide del maestro de patrón de diapositivas, primero debes abrir la vista del patrón de diapositivas, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que nosotros tenemos es el patrón de diapositivas que está aquí. Y lo que nosotros vamos a hacer es darle clic ahí y ahí aparece, ¿no? Aparece el cuadro que está aquí marcado, digamos que en líneas punteadas, y lo que nosotros podemos hacer es suprimir. En el momento que suprimimos, ahí se corrige el slider maestro y si consideramos que no nos gusta, regresamos y damos clic sobre alguna parte de la diapositiva y decimos que para cambiar el diseño de una diapositiva a partir del slide maestro o el patrón de diapositivas, primero debes abrir la ventana del patrón, ¿no? Del patrón y reitero, el patrón, vuelvo a hacerlo, son estos puntos que estamos marcando aquí. Bueno, incluso los voy a marcar con mi plumón. eh, y vamos a utilizar, que son estos que estamos marcando aquí. Este es nuestro slide maestro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esos elementos, nosotros lo marcamos y a partir de eso podemos empezar a hacer la modificación del texto de la imagen o de texto e imagen que nosotros hayamos colocado, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, pues nosotros podemos hacer cualquier modificación en cualquier diapositiva, ¿no? Y y decimos que luego puedes seleccionar el diseño que desees modificar o personalizar a tu gusto, cambiando el fondo, el estilo del texto, las imágenes o los marcadores de posición. Y bueno, esto es muy sencillo. Nosotros nos vamos a colocar en el slide, ¿no? Y le decimos diseño, ¿no? Voy a bajar mi pantalla y aquí hay unos diseños preprogramados que sería el slide maestro y le dices negro, inmediatamente lo cambia, ¿no? Luego puedes seleccionar el diseño que desees modificar y o personalizar. Aquí tenemos unos que ya marcamos, pero también podemos personalizar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y podemos decirle que rellene de forma degradada, ¿no? Y ahí te aparece una forma degradada que ya teníamos lista, ¿no? Puede ser que tú digas relleno con textura, ¿no? Y también, bueno, está la posibilidad de que tú vayas desde archivo y en tus imágenes precargadas, tú le digas, quiero esta imagen precargada y la insertas y inmediatamente se va a producir la modificación. Obviamente no lo creemos, solamente era una prueba, ¿no? Prueba, 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 ¿no? Y cerramos nuestra ventana donde ya modificamos el diseño, ya modificamos la textura y donde podemos personalizarlo a gusto, cambiando el fondo del texto, ¿no? Que esto es en inicio, marcamos el documento y le decimos, ¿sabes qué? Yo no quiero una letra Arial Black, yo quiero una álgebra. Y inmediatamente te lo modifica. Ahí también todavía podemos hacer más estilizada la escritura, podemos hacerlo un poquito inclinado el texto o podemos darle más volumen a las letras, ¿no? Ya aquí dependerá, normalmente yo recomiendo que esto sea en textos muy, muy grandes o en frases muy, muy pequeñas, ¿no? Y entonces nosotros a través del slider maestro podemos modificarlo, no lo queremos, lo vamos a corregir, ¿no? O lo vamos a dejar como estaba, ¿no? Y de alguna otra manera, ya nosotros podemos ir entendiendo a qué se refiere el slide maestro. El slide maestro es posicionarnos en la diapositiva y luego a partir de ahí, podemos empezar a modificarlo a partir de nuestra estructura. También podemos hacerlo que se vea, que gire, ¿no?
Y bueno, pues esta es una forma, ya dependerá de nosotros. También hay otros métodos para hacer que giren las letras, ¿no? Y de alguna otra manera, estos elementos son importantes porque de alguna otra manera bueno, la persona que está haciendo la presentación sabe cuál es la intención de su presentación y una vez que sepa cuál es su intención, lo ideal es que cree un ambiente, una idea y un texto que vayan acorde con la información que él está proporcionando, ¿no? Siempre va a ser así, y entonces siempre partimos de la idea de que no hay presentaciones malas, ¿no? Que hay presentaciones que van dirigidas a un tipo de persona y hay presentaciones que están focalizadas para que el alumno, el trabajador, el asesor aprenda, ¿no? Entonces aquí depende mucho de los factores, ¿no? Eh, ya depende también del gusto, de los colores, ¿no? O sea, y de lo que a ti te complazca, ¿no? Finalmente cierras la vista del patrón y las modificaciones se aplicarán en todas las diapositivas o todas las que tú hayas marcado. En este sentido, pues nosotros no hicimos los cambios pertinentes o no los terminamos de hacer y pues ya nada más deshicimos lo que el patrón maestro nos ha solicitado y de alguna otra manera, bueno, pues ya quedan listos los cambios, ¿no? El slide maestro es poder trabajar en todo el entorno. Y aquí vendrían lo que son lo que nosotros conocemos como los pasos detallados, donde tenemos que abrir el patrón de diapositivas. En la barra de herramientas de PowerPoint selecciona vistas, ¿no? Aquí lo vamos a poner y te dice aquí está, vistas. Y haz clic en el patrón de diapositivas, ¿no? Y aquí lo tenemos, patrón de diapositivas. Y ahí puedes cambiarlo todo, ¿no? Puedes cambiar la fuente, puedes cambiar los efectos, ¿no? Puedes el estilo del fondo, ¿no? Puedes crear un tema y inmediatamente lo cambia, ¿no? Te desconfigura todo, realmente no lo queremos, pero es una forma en la que puedes trabajar prácticamente sin ningún problema, ¿no? Y no sé por qué me mandó a la última diapositiva. Eh, un segundo. Déjenme guardo los cambios para que no nos haga travesuras. Acá, según yo, aquí está. Y das clic en el patrón maestro, como habíamos visto. Aquí está. Y luego, pues ya procedes a trabajar, ¿no? Y luego dos, selecciones el diseño a modificar, ¿no? En el patrón, en el panel de miniaturas, selecciones el diseño que deseas cambiar. Y esto es muy fácil para que nosotros podamos trabajar. Le decimos nuevo enfoque y le decimos una versión simple, ¿no? Y le dices, nada más esperamos y volvemos a lo mismo. Vista, patrono de diapositivas y ahí ya te da los elementos, los determinantes, ¿no? O los esquemas que tú prefieras, ¿no? En este caso nos da 4 diapositivas, ¿no? Y bueno, vamos a regresar a nuestra diapositiva normal, ¿no? Y en el panel seleccionas el diseño que desees cambiar. La diapositiva maestra es lo más grande en la parte superior y los diseños están debajo de ella. Vamos a verlo para ver que no nos mienta. Y entonces este es el patrón maestro, ¿no? Sobre de esto nosotros deberíamos de trabajar. Particularmente, esto está encaminado a un tipo de sector, ¿no? A un tipo de presentación muy, muy ejecutiva, donde si nosotros nos damos cuenta tenemos solamente 4 diapositivas, ¿no? No más. Debe ser muy conciso, debe ser muy claro y debe estar muy bien enfocado hacia qué tipo de personas se va a dirigir este tipo de presentación. Y a partir de ello, tú ya puedes empezar a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya ustedes podrán determinar si les funciona el patrón maestro o si no.
Luego puedes personalizar el diseño, puedes modificar el fondo, el estilo del texto, las imágenes, los marcadores de posición, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para cambiar el fondo, selecciona el fondo del diseño y elige un nuevo fondo. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces les dices temas, ¿no? Y queremos este tema azul, inmediatamente lo cambio, ¿no? Temas, ¿no? Y dice, y aquí tienes algunas, ¿no? No, no muchas tampoco, no, no muchas. Por ejemplo, esta. Inmediatamente te cambia el patrón, ¿no? Y también te da algunos efectos de colores que son, pues, agradables, ¿no? Pueden ser agradables, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues se pueden modificar. Entonces ahí ya cambiamos la presentación un poquito, ¿no? Y para cambiar el estilo de texto, selecciona el texto que el diseño y modifica la fuente del tamaño y el color de otros efectos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es, vamos a seleccionar, le decimos archivo, no, le decimos inicio, le decimos copiar y lo vamos a pasar a nuestro, y ahí le vas a decir, no, normal, no lo veo, no aparece, ¿no? Ustedes disculpen, mi computadora está nerviosa porque está a prueba, ¿no? Y en ese momento nosotros podemos cambiar el estilo, ¿no? Los efectos, ¿no? De alguna de las fuentes y podemos decirle que y lo cambie teóricamente, ¿no? Podemos cambiar los estilos de fondo y de alguna otra manera, pues nos va a ayudar mucho a poder trabajar con él, ¿no? Son herramientas que están ahí disponibles que podemos utilizarlas o no podemos utilizarlas. También puedes agregar o eliminar marcadores de posición para dar, para contener texto, imágenes, videos según las modificaciones del slicer moderno. A ver, vamos a ver, ¿no? Y entonces tú puedes, aquí está tu marcador, bueno, en la otra y le vamos a quitar una ventana. Vamos a quitar esta ventana. Nos ponemos ahí en la ventana y le decimos suprimir, ¿no? Y efectivamente ya la suprimió. ¿Eh? Podemos modificarlo sin prácticamente ningún problema, ¿no? Y puedes agregar o eliminar marcadores como ya habíamos mencionado, ¿no? También puedes cerrar la vista del patrón de diapositivas y cerrar la vista del patrón de diapositivas donde los cambios se aplicarán automáticamente a todas las diapositivas que utilizas en este diseño. Y las alternativas, bueno, pues crear un nuevo diseño y puedes crear nuevos diseños desde la vista del patrono, diapositivas y personalizarlo según tus necesidades, según el manual del patrón modelo, ¿no? Y entonces aquí tú le puedes dar, dijimos en vista, ¿no? Y aquí puedes hacer un patrón de documento, ¿no? Puedes hacer eh, de forma horizontal o de forma, o puedes diagramar dos diapositivas, ¿no? Y esto, pues de alguna otra manera te permite poder trabajar muy, muy bien, ¿no? Y puedes cerrar la vista del patrón, ¿no? Y ya, listo. Y empiezas a trabajar de manera cotidiana y normal en tus diapositivas, ¿no? Obviamente, este es un enfoque que tú le das, ¿no? Yo particularmente creo que en esta diapositiva particularmente estamos viendo demasiada información, pero, repito, no podría decir que está mal, ¿no? También puedes crear un nuevo diseño desde la vista del patrono, eso ya lo habíamos mencionado. Y puedes aplicar un diseño existente a una diapositiva individual. Si solo quieres cambiar el diseño de una diapositiva específica, puedes hacerlo desde la pestaña Diseño y seleccionar el diseño que deseas, ¿no? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es diseño, vamos a marcarla, diseño y vamos a ver si cambia, ¿no? Y no cambia mucho, pero lo que sí podemos hacer es hacerlo con un degradado y tampoco nos cambia mucho. Eso es extraño, debería de hacerlo, pero no lo hace, ¿no?
o no, a lo mejor la diapositiva que yo escogí, a ver, vamos a intentarlo. Y le decimos degradado, y sí, efectivamente no lo cambia, ¿no? Que si se dan cuenta es muy parecido a la diapositiva que habíamos armado hace unos minutitos, ¿no? Entonces aquí puedes de alguna otra manera hacerlo, decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esto quede degradado. Y marcamos esto, y yo quiero que esto quede sólido, ¿no? Y ya, si te das cuenta, ya es un diseño un poquito diferente al que teníamos habitualmente. Y de hecho podemos regresar para que vean cómo era el original, ¿no? El original era así. ¿Sale? Entonces ahí podemos hacer las modificaciones que nosotros queramos a la diapositiva sin realmente ningún problema. Nada más, eso sí, tendríamos que decir que con mucha práctica, ¿no? Porque luego las cosas no nos salen no porque no sepamos o porque tenemos falta de conocimiento. Yo particularmente creo que en PowerPoint lo que nos hace falta es práctica, ¿no? Y una vez que tienes la práctica, realmente es muy sencillo, ¿no? Dejamos el patrón maestro y dejamos la inserción y modificación de objetos, ¿no? Y vamos bueno, primero que nada vamos a abrir un nuevo archivo y hoy lo vamos a abrir en blanco, ¿no? Y cerramos nuestra diapositiva de prueba no guardan nuestro archivo de prueba del patrón maestro y la inserción y modificación de dibujos, ¿no? Y la inserción y modificación de objetos de software como Word, PowerPoint o Publisher permite incorporar elementos de otros programas y realizar cambios en ellos dentro de documentos. Nosotros podemos llevar imágenes de PowerPoint a Word y podemos llevar imágenes de Word a PowerPoint, ¿no? Podemos abrir Publisher y podemos llevar imágenes de Publisher a PowerPoint, ¿no? Esto es como muy común y para ello nosotros vamos a abrir una hoja de Word, ¿no? Y la vamos a abrir en blanco y bueno, pues vamos a estar viendo a ver qué sucede, ¿no? Y se pueden modificar, se pueden insertar objetos que se guarden como parte del documento o objetos vinculados que mantengan un vínculo con el archivo original y se pueden modificar propiedades como tamaño y posición. Entonces vamos a hacer la prueba en nuestro slicer y le decimos aquí y aquí yo quiero insertar una imagen en línea, ¿no? Y yo quiero insertar un profesor, ¿no? Y la va a buscar y entonces vamos a buscar una imagen que sea realmente como imagen, tal cual. Y esta creo que me parece que es la más correcta porque no ocupa mucho espacio. Vamos a hacer si ahí está, ¿no? Nos quedó muy pequeñita y la vamos a hacer un poco más grande. Y entonces nosotros tenemos un documento de PowerPoint que nosotros vimos. De hecho, si lo hacemos muy grande ahí como que se pierde, ¿no? Y ahí la tenemos, ¿no? Entonces, lo que nos propone la relación entre softwares es que se pueden insertar objetos, incrustar o objetos vinculados y mantienen un vínculo con el archivo original y se pueden modificar propiedades como tamaño, posición y formato. Y entonces yo lo que voy a hacer en mi dibujo es decirle que lo quiero copiar y lo quiero trasladar a mi hoja de PowerPoint. Y entonces aquí donde está muy pequeñito, ahí está, ¿no? Si bien es cierto, la calidad no es la mejor, pues evidentemente sí ahí está presente nuestro dibujo, nuestro esquema. Voy a hacer un poquito más pequeño, o eso intentaba, hacer más pequeño y ahí va, nuestro dibujo, y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, pegado, y de alguna otra manera se puede interactuar con él. Obviamente, pues esto, yo recomendaría bajar imágenes de HD, con alta definición, para que tengan una mejor presentación ya sea en PowerPoint o en Word o en Excel, ¿no? Y insertar desde archivos, se pueden seleccionar un archivo existente y elegir si se quiere incrustar o vincular el objeto en el primer caso. El contenido del archivo se guarda dentro del documento y en el segundo se mantiene un vínculo con el archivo original y los cambios realizados en el archivo original se deberían de ver reflejados en el documento, ¿no? En esto, pues obviamente no lo vamos a hacer porque
No tenemos que hacer ninguna modificación. También podemos crear nuevo, donde se puede crear un nuevo objeto dentro del documento. Por ejemplo, se pueden crear una tabla de cuadros de texto o imágenes gráficas, ¿no? Y entonces aquí vamos a proceder a decir, no, a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, y vamos a decir que queremos insertar, ¿no? Desde Word una tabla de esa. Y entonces ya aparece aquí nuestra tabla y entonces yo me coloco donde está el más y le digo, quiero, imaginemos que quiero copiarla y quiero ponerla en mi nueva diapositiva. Y ahí donde está inicio le digo nueva diapositiva, la elijo y aquí le digo, ¿qué te crees que quiero? Normalmente mi computadora siempre está rápida, pero hoy particularmente creo que tiene vergüenza de salir en el vídeo, ¿no? De hecho, creo que se trabó. Este, y de alguna otra manera debería de copiarse no quiero. Debería de copiarse, ¿no? Vamos a ver ahorita si quiere. Y se pueden crear nuevos documentos sin prácticamente ningún problema, ¿no? Y creo que fue demasiado para mi computadora. Les pido una disculpa, ¿no? Ahí está, ¿no? Y se pueden insertar textos dentro de un cuadro de textos en forma u objeto de arte de texto o luego se pueden modificar los textos sin ningún problema. Vamos a ver si ya despertó de su letargo y te dice que no. Vamos a intentarlo de nuevo. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y entonces yo puedo decirle, bla, 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 ¿no? Y acá le puedo decir, bla, 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 ¿no? Técnicamente pues, puedo regresar la diapositiva y ya corregida, ¿no? Entonces, son herramientas que nosotros tenemos para trabajar en dos o tres softwares, ¿no? En el caso de que lo necesitemos, y de alguna otra manera, bueno, pues esto nos va a ayudar muchísimo a técnicamente ser más productivo, ¿no? Aunque ahorita la computadora no quiso, ¿no? También podemos modificar el objeto, donde podemos cambiar el tamaño, la posición, y se puede arrastrar los bordes del objeto para cambiar su tamaño y moverlo a otra ubicación en el documento o en el PowerPoint, ¿no? Porque aquí nos estamos refiriendo más particularmente a el Word. También podemos ajustar el formato donde se puede aplicar diferentes estilos, colores, fuentes y efectos de los objetos como imágenes o cuadros de texto, ¿no? Y esto, bueno, pues de alguna otra manera nos facilita muchísimo cómo trabajar los diferentes cuadros. También podemos modificar objetos vinculados, ¿no? Los cambios realizados en los archivos originales de un objeto vinculado se reflejan automáticamente en el documento si se desea realizar cambios de objeto vinculado que se pueden editar en el archivo original, ¿no? Y entonces nosotros podemos modificarlo, ¿no? De alguna otra manera para que, bueno, pues se vean los cambios reflejados los dentro del mismo Word, ¿no? Y esto nos va a ayudar muchísimo a que eh, los documentos se modifiquen por sí solos. Esto normalmente es cuando nosotros damos conferencias, donde tenemos por un lado la presentación y tenemos de respaldo nuestras hojas, ¿no? Donde viene pues, la información que nosotros habíamos determinado, obviamente sin el formato de PowerPoint. Y esto pues, nos va a ayudar muchísimo a ir como con nuestro script, ¿no? Y poderlo pues, resolver prácticamente sin ningún problema, ¿no? Luego podemos modificar objetos incrustados, donde se pueden realizar cambios en un objeto incrustado directamente dentro del documento, pero no se actualizará si el archivo original es modificado, que eso es bien importante, ¿no? Y que puede que haya gente que le interese y gente que realmente no le interese que se modifique. También podemos ajustar la presentación donde se pueden cambiar los objetos a la orden de superposición de los objetos, ajustar las transparencias o aplicar efectos de sombra, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a intentar hacer es que le vamos a decir que la queremos
cortar y la queremos pegar, pero queremos que el objeto venga al frente y tú lo traes al frente, ¿no? O en su defecto, no, eso no me gustó y entonces yo lo quiero mandar atrás. Y entonces, evidentemente, le da una presentación, le da un sentido que solamente el que va a hacer la presentación conoce, pero que le podría funcionar. Y estos pequeños truquitos, obviamente aquí tenemos la gráfica, ¿no? Acá. La podemos hacer más que, más grande. Y la podemos hacer un poquito, y la podemos mover, y la podemos hacer un poquito más que, más grande, para que se pueda ver. Y de hecho lo que vamos a hacer es que vamos a borrar todo el fondo de la diapositiva, y este sería el resultado que nos quedaría. Si bien es cierto, esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista de una presentación, sí es una herramienta que nos permite tenerlo disponible y que en algún momento alguien la podría utilizar, ¿no? Esto es normal y es natural. Y también podemos hacer una integración con Word y Excel, ¿no? Que es como la manera en que podríamos trabajar en tres software diferentes y que todos se vieran reflejados de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues de alguna otra manera nosotros estamos trabajando muy eficientemente, incluso podríamos trabajarlo compartido, ¿no? Para que se viera en otros usuarios en la empresa y no tendríamos mayor problema, ¿no? Que es lo que normalmente hace Google, ¿no? Con su plataforma. ¿No? La integración de Word y Excel permite incluir información de hojas de cálculo de Excel en documentos de Word, ya sea mediante copias y donde copiamos y pegamos los vínculos dinámicos o combinaciones de correspondencia, ¿no? Aquí, bueno, pues las integraciones son una base sobre de la cual desde hace mucho tiempo ha trabajado Windows, ¿no? Para poder, pues, trabajar de forma conjunta, aunque la integración de PowerPoint y Word es, no, digamos que común, no así PowerPoint contra Excel o con Excel, ¿no? No son como muy compatibles, ¿no? Sería más compatible Excel con Word, ¿no? Por las características sobre las cuales funciona, pero digo, nunca se puede descartar, ¿no? Porque no conocemos todos los trabajos, ni conocemos todas las funciones, ni conocemos todas las formas de presentación, ¿no? Porque cada empresa tiene formas de presentar muy específicas. Lo que sí sabemos es que están disponibles. Y al estar disponibles, eso nos permite, bueno, pues tener la posibilidad de usarlo. Esto obviamente no quiere decir que lo vamos a usar, ¿no? O que todo mundo lo debe usar o lo va a usar, ¿no? Esto quiere decir que existe la alternativa y que esa alternativa, bueno, pues la podemos tener a nuestra disposición y que, bueno, pues ya dependerá de nosotros qué tanto le sacamos jugo. También se puede insertar tablas de Excel como objetos que se actualizan automáticamente cuando se cambian de Excel o como imágenes estáticas, que es lo mismo que pasa entre PowerPoint y Word. Aquí pasaría entre Word y Excel, ¿no? Sería exactamente el mismo patrón, la misma operación, ¿no? Donde se pueden insertar las tablas de Excel como objetos que se actualizan automáticamente cuando se cambien de Excel o con imágenes estáticas. Y esto le va a permitir muchísimo dinamismo a los trabajos, ¿no? Que es algo que pues las empresas requieren, ¿no? Las empresas hoy en día y desde hace mucho tiempo carecen de tiempo, ¿no? Uno de los grandes problemas en la administración, ¿no? Es la fijación del tiempo. Y esta fijación del tiempo tiene que ver con cómo lo utilizamos, ¿no? Desafortunadamente en México, nosotros todavía tenemos esta sensación de que quedarnos más tiempo o hacer más cosas o entregar más volumen es sinónimo de ser más eficiente. Y esto realmente es una tendencia que es un poquito vieja, yo diría que es hasta obsoleta, ¿no? Y que muchos gerentes y que muchos directores podrán criticarme, pero esa es la realidad, ¿no? El quedarse en la empresa
el hacer mucho papeleo, el hacer mucha paja en el trabajo, no tiene otro objeto más que ser un medio de control, ¿no? Y que el trabajador, pues de alguna otra manera se sienta comprometido, ¿no? O en su defecto, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos mucho tiempo, pues es porque la empresa no tiene el número suficiente de trabajadores, ¿no? Y se está ahorrando trabajadores y está en su derecho, ¿no? Son las formas en las que se llegan a la eficiencia. Alguien podrá estar de acuerdo, alguien no podrá estar de acuerdo, pero lo cierto es que se hace, ¿no? Pero si nos piden trabajo que es volumen y no contenido, pues es una empresa que nos quiere tener ocupados, ¿no? Y quiere que les quitemos el salario que nos da porque para hacer volumen. Y está bien, son sus formas, uno lo tiene que respetar, pero si a uno no le gusta, bueno, pues también tiene uno la posibilidad de decir, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Entonces, pero para los que estudian administración, para los que estudian economía, para los que estudian contabilidad, lo más importante sería la calidad en el trabajo, más no la cantidad en el trabajo. Pero repito, habrá empresas del siglo pasado que así trabajen y están en todo su derecho, ¿no? También podemos vincular datos, ¿no? Donde podemos utilizar la opción de pegado especial en Word. Y aquí ya nos vamos a centrar muchísimo solamente en Word y Excel, ¿no? Vamos a dejar a un lado PowerPoint, ¿no? Porque el apunte así lo lleva, ¿no? Y decimos que vamos a utilizar la opción de pegado especial en Word para vincular los datos de Excel. Esto permite que los datos en Word se actualicen automáticamente cuando cambie Excel, ¿no? Y los cambios se den de manera natural y ya no tengamos que hacer los dos cambios en los documentos si así fuera necesario, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues tendremos la posibilidad de hacer los respectivos cambios. También podemos cambiar la combinación, la combinación de correspondencia, donde usar la función de combinación de correspondencia en Word para generar cartas o documentos personalizados a partir de una lista de datos en Excel, ¿no? Y esto es un elemento natural, es un elemento propio del desarrollo del trabajo conjunto entre estos dos softwares y para ello, bueno, pues nosotros podríamos habilitar la correspondencia si es que es necesario, ¿no? También podemos insertar objeto, donde en Word insertar un objeto desde Excel, desde un archivo, en la opción insertar objeto, crear desde archivo, ¿no? Y aquí ya pues, te da la opción, te da digamos, el comando y ya nada más tú tendrías que ir a tu software de Excel o de Word y insertarlo en Excel, ¿no? No tiene mayor chiste y repito, en términos generales, uno de los grandes alcances que tiene la tecnología es que es muy intuitiva, ¿no? Y te dice, ¿quieres hacer esto? Sí. Los pasos deben ser muy simples, ¿no? Si la tecnología es confusa o no es intuitiva, entonces es una tecnología que pues, se ha ido quedando con el tiempo, ¿no? Y en el caso de Windows, pues no es así, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la integración? Bueno, las ventajas de la integración es la actualización automática, donde los datos en Word se mantienen actualizados cuando cambian en Excel si se está utilizando la opción de vincular datos. También nos permite una mayor flexibilidad, donde permite incluir datos tabulares de documentos de Word sin necesidad de reescribir la información, ¿no? Y entonces esto nos hace altamente eficientes, nos hace altamente productivos, siempre y cuando el trabajo así lo requiera. Y también podemos hacer la personalización, donde vamos a establecer la combinación de correspondencia, donde nos permite generar documentos personalizados a partir de datos de Excel, ¿no? Y como les decía, ya dejamos a un lado PowerPoint y nos vamos a centrar en Excel y sus aplicaciones que podrían ser compatibles con Word en términos muy generales, porque prácticamente en la industria se mantienen separados, ¿no? Prácticamente en el 90% de las situaciones, ¿no? O si no es que más. También nos permite facilitar la colaboración al poder compartir información entre documentos y hojas de cálculo, lo que a su vez nos permite, bueno, pues que los procesos se vuelvan más rápidos, que los procesos no se tengan que modificar en dos tiempos ni en dos momentos, ¿no? Y esto a la larga, ¿no? Tal vez nosotros no lo notemos, pero a la larga debería dar efectos realmente muy buenos, ¿no?
Y de alguna otra manera, bueno, pues la idea es que el usuario de Excel, Word y PowerPoint sea muy eficiente a la hora de trabajar y que tenga todas las herramientas para poder hacerlo. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo, ¿no? Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles su tiempo, esperando que vean el video en un ratito que lo suba a la plataforma y sin más por el momento, bueno, pues me despido, esperando su presencia la próxima semana. Sin más por el momento, cuídense mucho, pórtense mal y hasta luego.